pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Bueno, de nuevo estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Espero que muy bien. Y vamos a terminar esta parte que dedicamos a la familia, hablando acerca de algunas formas prácticas de buscar a Dios. Una de las formas prácticas es hablar de Dios diariamente. No solamente en momentos de pronto de la iglesia, de la reunión, sino en las actividades cotidianas. Deuteronomio capítulo 6, tú lo puedes leer completo, especialmente desde los versículos 3 hasta el 10, muestra cómo hay que hablar la palabra del Señor cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando voy por el camino, coloco cuadros, pongo cosas que me hablan del Señor y de su palabra, porque esto me permite que Dios esté presente en mi familia siempre, porque voy a leer un cuadro que habla de la palabra de Dios, menciono algo diciendo es que el Señor en su palabra dice tal cosa, por eso es que tal cosa, y esto nos permite tener un contacto permanente con la palabra de Dios al mismo tiempo que Dios esté presente en medio nuestro. Todo lo contrario, hay hogares donde no solo no se menciona a Dios ni su palabra, sino que se usan muchas palabras y expresiones groseras, vulgares, denigrantes, ofensivas, que pues ya usted sabe lo que producen. Una segunda forma práctica de buscar a Dios y que Dios esté en nuestra familia es orar juntos, especialmente para ponerse de acuerdo en decisiones importantes, como dice Mateo 18. Y qué bueno que cuando hay un reto, un desafío familiar, lo llevemos a Dios en oración. Incluso antes de empezar a buscar salidas, ¿no? A veces uno empieza a pensar, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resolvemos? Pero qué bueno que pudiéramos primero ir a Dios y decirle, Señor, ¿cómo lo resolvemos? Danos la salida, muéstranos cuál es la manera, ponernos de acuerdo para orar por esto y lo hacemos juntos y luego cada uno en su oración personal se acuerda y ora otra vez por lo mismo. Una tercera forma práctica de buscar a Dios y pedir al Señor que esté en medio de nuestra familia es modelar el carácter de Cristo. Es decir, cada persona que está buscando a Cristo en la familia, cada persona que tiene una relación con Jesucristo en la familia, los padres, los hijos, en fin, cada persona, y empezando por los padres, ojalá, deben dar ese ejemplo de la gracia de Dios, de la justicia de Dios hacia los demás, de forma que uno puede hablar de Dios, de su amor, de su perdón, de la verdad, de tantas cosas, pero que eso que yo hablo, que yo digo y que creo de Jesucristo, lo viva. Primero porque eso me va a bendecir tanto a mí que lo estoy viviendo, y segundo porque la gente va a darse cuenta que es posible hacerlo porque yo lo hago. En mí ocurre, la gente va a decir, entonces en mí también puede ocurrir. Modelar a Cristo. Y una cuarta forma práctica de permitir y pedirle al Señor, permitir que esté en medio nuestro, en medio de nuestra familia, es priorizar la palabra, darle prioridad a la palabra. Al principio decíamos hablar de Dios diariamente, y eso también tiene que ver con colocar textos bíblicos en cuadros en nuestra casa, camisetas con mensajes, bueno, tantas cosas. Pero cuando hablamos de priorizar la palabra, estamos hablando de hacer de la lectura de la Biblia una actividad central en el hogar. En el libro de Colosenses capítulo 3 nos habla de esto, y significa que no solamente cuando nos reunimos podemos leer un texto bíblico, sino que nos motivemos unos a otros a que tengamos una lectura bíblica cotidiana, ojalá diaria, personal, pero también que como familia lo podamos hacer. Es una muy buena idea empezar a hacerlo por lo menos una vez a la semana. Poner un mismo día, un mismo horario, ayuda para que todos lo recuerden y se empiece a convertir en un hábito. Algunas familias que tratan de tener esos tiempos devocionales para orar juntos, leer la palabra juntos, fracasan en el intento porque al principio cuesta, ¿no? Todos tienen sus programas, sus actividades, y de hecho hay personas que a veces se encuentran tan desconectadas de Dios que le parece harto o aburridor pensar en un tiempo de oración o para leer la Biblia, pero cuando tú perseveras y hay un horario, un día y una hora específica constante, eso ayuda a que se pueda establecer como una prioridad que al final usted va a ver cómo bendice también su familia. Necesitamos a Dios en medio de nuestra familia, no como un título, no como un nombre que se menciona, sino como
alguien real, porque lo es. Es tan real que Él es el que nos da la vida a nosotros. Y Él quiere reinar en medio de nuestra vida si se lo permitimos, si lo buscamos para que Él esté presente. Acerquémonos a Dios. Necesitamos urgente a Dios en nuestra familia. Tantas cosas tratan de destruir la familia y a veces por ignorarlo a Él o ignorar su palabra, cometemos muchos errores y caemos en unos problemas bastante complicados. Pero Dios tiene el poder para guardarnos, para restaurar las familias y mantenerlas en pie. Acerquémonos a Dios como familia, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga y recuerda congregarte este fin de semana y aún a mitad de semana de acuerdo a tus posibilidades. Es muy importante. Ve con tu familia. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.